Mirá qué fácil. Ríos, no, países, perdón, del continente asiático. Países del continente asiático comenzando ya. No se entendió nada, che. Sobre 9. En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, filósofos de la A a la Z. Enio, Plauto, Quinto, Nervio, Catón, Epos, Barrón, Antes, Livio, Macro, Rufo, Curcio, Percio, Flaco, Plinio, Celio, Helio, Sófocles, Cicerón, Virgilio, Horacio, Sócrates, Tácito, Alceo, Safote, Pión, Zenón, Tales, Numio, Anaxarco, Anaxágoras, Anaxímenes. Diccionario de filósofos. Bien, vamos con la B. Estamos con una lista bastante chica, ¿Pero por qué? Porque, fíjense ustedes, googleen filósofos con B y van a ver que es de las letras que menos tiene. Ya vamos a tener problemas con la Q, con la X. Después vamos a ver cómo salvamos esos escollos. Pero la B es de la que menos garpa, de las que menos tiene. Hay dos nombres rutilantes, digamos. Son los dos primeros que uno escribe rápidamente. Yo cuando preparábamos con Mariana el programa y hicimos la lista, los primeros dos que surgen así como rápidamente son dos autores. Miren cómo les abrí después todo lo que dije, la profesión, ¿no? Pero porque uno es más bien viene del mundo de la poesía, que es Charles Baudelaire. Obviamente en ninguna carrera de filosofía de las normalitas estudiaríamos a Baudelaire como filósofo, y sin embargo es crucial para entender la filosofía de la cultura, incluso para entender eso que Foucault llama una ontología de la actualidad. O sea, es como el poeta Baudelaire, se escribe Baudelaire, obviamente no me están viendo, pero tengo un pizarrón acá atrás donde escribí el nombre. Es alguien que se dispone a expresar en su literatura el presente que está viviendo. Algo bastante inédito para la época, capturar lo más, si quieren, cotidiano de la realidad en la que vive, desde la poesía, una poesía bastante peleada con sus propias formas, ¿no? Recuerden que Baudelaire escribe poemas en prosa, por ejemplo, haciendo de algún modo explotar las formas tradicionales del canon poético que no respeta. Algunos lo llaman casi como el primer poeta maldito. Y tiene mucho de maldito en ese sentido, desde el cual entendemos al maldito como el que rompe el canon establecido. Tiene una lectura de la calle cotidiana que es fantástica, y que el segundo pensador al que quiero nombrar, que es Walter Benjamin, se ve muy impactado por la poesía de Baudelaire, y de hecho, digamos, tiene un montón de textos donde Benjamin interpreta a Baudelaire para entender su propio mundo, que no era un mundo muy distinto. Habían pasado, Baudelaire es de mediados entrando a la segunda mitad del siglo XIX, Benjamin muere en 1940 y su obra es de la primera mitad del siglo XX, perdón. O sea, hay ahí 50 años, ¿no?, en los que transcurren ambas vidas de diferencia, y Benjamin es un pensador seguramente más reconocido que por el análisis de estas figuras baudelerianas para entender una modernidad que comienza a modificar de raíz estructuras tradicionales. Se lo conoce a Benjamin como el pensador de las tesis de la filosofía de la historia, texto que les recomiendo al que accedan, sobre todo en la interpretación que hace Michael Lowy, un librito fascinante que se llama El Ángel de la Historia, que ahora está reeditado creo que por el Fondo de Cultura Económica, donde va tomando las tesis, esas tesis famosas, digo porque la más famosa de ellas es la que expresa cómo la escritura de la historia es siempre la escritura de los vencedores, ¿no? Todo documento de cultura es siempre un documento de la barbarie, dice Benjamin en la tesis 9 de la filosofía de la historia, donde expresa su
cuestionamiento a las formas históricas, digamos, oficiales. El Benjamin que se mete en la discusión sobre el arte en un famoso texto llamado La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, que es del 36, donde empieza a experienciar, me encantó esa palabra, a experienciar las transformaciones que la tecnología genera en el arte. Su famosa tesis de la muerte del aura de la obra de arte, que parece como anticipar lo que va a ser el mundo de las industrias culturales, que después también analizan Adorno y Horkheimer. Ay, Mariana, me olvidé de Adorno con la A, el programa pasado. Acá Mariana se puso a llorar porque no tolera que sucedan estas cosas. Me quedó Adorno, me quedaron muchos. Pues ya vamos a volver con la A. Otro pensador al que quiero nombrar con la B es Baudrillard, Jean Baudrillard, que es un pensador francés muy estigmatizado porque fue uno de los pensadores mal llamados posmodernos, que escribió en los años 80 y 90, pero que fue como muy defensor de muchos de los parámetros con los que se etiquetó al pensamiento posmoderno. Es fantástico, sus textos son fascinantes, son de una, digamos, complejidad que suma, ¿no? Y siempre se le cuestiona el posmodernismo como algo de banalidad, que en este caso no lo tiene. Pero me parece como que está bueno reconocerlo y poder leer hoy a Baudrillard ya fuera de ese debate, que es un debate que más propio de los años 80 y 90, el de la modernidad y la posmodernidad, al que vamos a tocar en Titanes en el Ring en algún momento. Baudrillard tiene su concepto sobre el simulacro, es fascinante para entender el mundo de la imagen en el que venimos, del que provenimos en estos últimos años. Sobre todo les quiero puntualizar un texto que a mí me partió la cabeza, que se llamó La guerra del Golfo no ha tenido lugar, que fue con la primera guerra del Golfo, la del 91, y escribe un libro ahí Baudrillard jugando con el impacto que tiene la más mediatización de la realidad en relación a las guerras. El libro es como que marca esta sensación de que uno está con el zapping en la televisión y ve una película de guerra y después ve un noticiero y no entiende, digamos, cuál es real, cuál está armado, o dicho de otra manera, si todo está armado, entonces ¿cómo puedo diferenciar y entender qué es lo que pasa de verdad? Subrayo, de verdad. Y el último autor al que nombro, me quedan los Bacon, que no tiene nada que ver con la panceta, sino Francis y Roger Bacon, dos pensadores empiristas británicos. Me queda Mario Bunge. Vamos a los argentinos, tengo dos que quiero nombrar. Me queda Bolívar, que estuvo ahora en la Argentina hace bastante poco, al inicio del 2015. Mario Bunge, un pensador argentino que tiene muchos años, más de 90, un positivista a ultranza, de esos que ha dicho cosas como que el psicoanálisis es charlatanería, por ejemplo. No digo que no, pero lo que pasa es que para mí todo es charlatanería, o sea, no lo vería como una acusación grave, pero en Bunge lo que persiguió cuando cuestionó al psicoanálisis es su carácter científico, ¿no? En esa especie de cruzada contra las protociencias. Pero es muy interesante, siempre fue muy, digamos, antiperonista en su manera de pensar, y ahora que tiene más de 90 años, sorprendió hace muy poco en un reportaje diciendo nadie entiende la Argentina si no entiende el peronismo o algo por el estilo, con lo cual está bueno ver los ciclos de la vida enteros, ¿no? Los grandes pensadores tienen esos giros. Y el último, el que nombro, es Jaime Barilco. Un pensador muy cuestionado porque fue un divulgador de la filosofía, y a la divulgación nunca la han tratado bien, salvo en estos últimos tiempos donde hemos hecho de la divulgación una política gracias a los últimos 10, 12 años donde desde el Estado se promueve la divulgación como
política pública y democratización de los saberes. Hay gente que no lo quiere, gente que lo quiere. Yo lo he leído a Barilco. A mí los libros no me interpelan, pero debo reconocer que fue uno de los primeros que sacó a la filosofía fuera de la academia y la hizo algo más popular. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos en busca de las deconstrucciones que ahora en este programa se viene con todo. ¿Cansado de tener problemas con los conceptos? ¿Cree que está repitiendo una idea sin analizarla? No sufra más. Darío Stanraiver es la solución. Demuele, desmonta, irrumpe. Deconstrucciones en Demasiado Humano. Qué temazo, ¿no? De Fito. Creo que es del álbum Giros. Se llama DLG. Un tema que de manera lateral le entra a la deconstrucción de hoy, de este segundo programa de Demasiado Humano, y que pone de algún modo en conexión al Nietzsche que da origen al título de nuestro programa, con esta baguala de Fito Páez llamada DLG. Dicen los grones, así dice Fito, que representa la D, la L y la G, y que replantea una de las cuestiones existenciales tal vez más importantes y claves de todo pensamiento filosófico, que es la idea de Dios. La frase que queremos deconstruir hoy es la siguiente: Dios cierra al mundo. Obviamente nos vamos a pelear con el verbo, ¿no? Con cerrar. ¿Qué significa que Dios venga a cerrar al mundo? Y si se lo puede pensar de otra manera. Es evidente que la metáfora de Dios fue creándose, fue constituyéndose a partir de la necesidad de darle un cierre al mundo. Pero cuando decimos un cierre, queremos decir una explicación acabada, o sea, sistemática, o sea, económica, o sea, fundante. Quiero decir con esto, hay una evidencia con la que nos topamos en ese primer discurrir de sentido cuando queremos comprender el mundo, en su discurrir, y repito el verbo, que es que todo fluye de manera vertiginosa. Voy por otro lado. La, multiplicidad de lo real hace imposible tratar de comprender el sentido del mundo en dos ideas. Uno me dirá, bueno, ¿por qué hay que entender al mundo en dos ideas? Bueno, economía mental, que tiene que ver con algo muy propio también del logos occidental, de nuestra forma de pensar al mundo, que es que cuanto más podamos reducir todo a dos o tres principios fundamentales a partir del cual y con reglas claras se pudiesen deducir un montón de consecuencias, teoremas y derivaciones, todo se vuelve mucho más estable y por eso más tranquilo. Toda búsqueda de sentido, decía Nietzsche, es siempre una búsqueda de seguridad. Y el problema humano por excelencia es la inseguridad existencial. O sea, comprender el sentido del sinsentido, que es una paradoja imposible, como toda paradoja, porque sabemos al mismo tiempo que esa búsqueda del sentido supone un sinsentido que nunca va a terminar de plasmarse, de encontrar, su resolución. O sea, solo vamos a encontrarle sentido a lo que ya tiene sentido. Tratar de encontrarle sentido al sinsentido es como querer tapar un abismo con una chapita de gaseosa.
Porque además el sentido que tratamos de crear es un sentido humano. ¿Qué creación humana puede ser tan grandilocuente para poder explicar y cerrar ese abismo, perdón por el término, ¿no? Pero ese precipicio originario, ese desfondado originario del que provenimos? El agujero es demasiado inmenso para que podamos taparlo, cerrarlo, coserlo, suturarlo. ¿Qué es Dios? ¿Un cirujano que cose una herida? ¿Sí? ¿Eso es Dios, una especie de artesano que va con una máquina de coser tratando de cerrar un mundo que explota por todos lados? ¿Le da? Digo, la gran pregunta a deconstruir es justamente esa, es la metáfora de Dios que hemos creado. ¿Es suficientemente poderosa para que el mundo en su devenir, en su multiplicidad y en sus excesos pueda verse enfrascado, enclaustrado, y entonces hacernos pensar que lo dominamos, que lo domesticamos, que lo comprendemos y sobre todo que en función de eso trascendemos? Porque al final de cuentas lo que estamos buscando, domesticando a la realidad, es pensar que entonces tenemos la posibilidad de alcanzar algún absoluto. Por eso la metáfora de Dios como cierre, ¿sí? Como cierre, y vuelvo con la metáfora del sastre, ¿no? Que es aquel que cose, aquel que va manufacturando una vestimenta que se supone que puede revestir a una realidad cuya corporalidad hace explotar cualquier prenda. Pero insistimos, ¿no? Insistimos buscando dispositivos que encorseten a la realidad. Dios es un corset, es eso. La forma en que venimos tradicionalmente entendiendo a Dios. Por eso, sobre todo a partir de Nietzsche y su declamación de la muerte de Dios, lo que estamos intentando es pensar a Dios de otra manera. Digo, no hay afirmación más dogmáticamente religiosa que aquella que niega la existencia de Dios o aquella que lo afirma. ¿Sí? O sea, el ateísmo clásico reproduce el mismo esquema con el que nos estamos peleando frente a las afirmaciones religiosas dogmáticas tradicionales. El problema no es Dios, el problema es el lugar que ocupa. Pensar que hay algo que puede cerrar la realidad. Nos peleamos contra eso. Contra pensar que el ser humano puede crear una idea que tenga el suficiente poder para que toda la realidad cierre. Un sastre tratando de coser un vestido que encierre al mundo en su eternidad. Quijotesco, pero en el peor de los sentidos. O quijotesco en el sentido de encerrarse sobre sus propias fantasías y no importar si al final se cierra o no se cierra, sino importar la acción, ¿no? Digo, de última, me quedo tranquilo con mi propia fantasía. Dice Jean-Luc Nancy que Dios es apertura. Siempre me impactó, aparte, el lugar donde lo dice, porque se lo dice a unos niños de 10 años que se juntan a escucharlo en un experimento que se hace en Francia hace unos años, que es llevar a grandes especialistas a explicar sus ideas a chicos de la escuela primaria. Y le preguntan, ¿qué es Dios? Y él dice, Dios es apertura.
es al revés, ¿no? O qué lindo pensarlo al revés. Pensar a Dios no como una figura, como una forma, como algo que viene a darle el sentido último a las cosas, sino al revés. Pensar que el ser humano está tan desesperado por encontrar sentidos últimos, que sin embargo y por suerte hay una pregunta que todavía abre, que ese cierre nunca termina de suturarse. Dios más allá de Dios, Dios como ese impulso del ser humano por transgredirse y sobrepasarse todo el tiempo a sí mismo. Pausa y seguimos con Demasiado Humano. Bueno, me encantó lo de Platón como promesa ateniense. Si supiera nuestra divina locutora, digamos, el lugar de la promesa en el pensamiento platónico, cómo garpa, ¿no? Hablar de la promesa en un pensamiento como el de Platón. Titanes en el ring, claramente. Platonismo y aristotelismo. Vimos el programa pasado empirismo y racionalismo. Vamos a ir con estas pugnas, con estos combates históricos que de alguna manera han signado muchos de los problemas filosóficos de la historia de la filosofía. Dos imágenes para empezar a hablar de platonismo y aristotelismo, una muy conocida, otra no tanta. ¿Por cuál empiezo? ¿Qué dirían? Por la muy conocida, me dice acá Mariana. Bueno, vamos por la conocida. Hay un cuadro de Rafael que ahora todo el mundo cuando escucha esto que estoy diciendo estaría buenísimo que entren a la computadora y lo vean en vivo, que se llama La Escuela de Atenas. Es un típico cuadro del siglo, creo que es XVI, o XV, donde Rafael lo que pinta es como la entrada a una típica construcción arquitectónica del mundo griego clásico. Y entonces hay unas escalinatas y se ven las columnas como entrando a un espacio de estudio. Y uno ve en las escaleras, creo que hay casi 30 pensadores griegos que están dibujados. No está el nombre de cada uno abajo, ¿sí? Debería, ¿no? Por lo pedagógico, pero son fácilmente encontrables, porque lo que hace Rafael casi maravillosamente es dibujar a cada pensador encontrando en la pose corporal su filosofía. Ustedes me dirán, si se puede resumir toda la filosofía de un autor en un gesto corporal, ¿para qué escribió tantos libros, no? Bueno, mi respuesta es ni idea, o sea, lee y disfruta, ¿sí? Porque, digamos, es cierto, casi paradójicamente, lo interesante de ver cómo uno lo ve ahí a Sócrates, cómo está vestido, cómo está medio encorvado caminando, a Diógenes tirado semidesnudo en el piso, y en el medio, como mostrando quiénes son los dos más capos, están, hasta dibujados más prominentemente, Platón y Aristóteles. Uno más viejo, el otro más joven. Saben que Platón fue maestro de Aristóteles y que era más grande. Y están los dos como discutiendo. Y el gesto de estos dos personajes es impresionante. Platón está con un dedo diciéndole a Aristóteles arriba, con su dedo índice señalando el cielo. Y Aristóteles lo desafía con su dedo y señala abajo. O sea, tenemos una batalla entre dedos. Un dedo que señala arriba y un dedo que señala abajo. ¿Por qué? Porque ambos están mostrando la clave del debate entre aristotelismo y platonismo. La pregunta, es lo que hay que entender, es ¿qué están discutiendo? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿dónde está la verdad? Y uno dice, Aristóteles dice, está acá. Busquemos el sentido entre la naturaleza, en los materiales que me provee la naturaleza. Ojo que Aristóteles no es un empirista en el sentido tradicional moderno,
Es muy metafísica su lectura de la naturaleza. De hecho, él crea el concepto de sustancia, que supone la existencia como de una especie de esencialidad al interior de las cosas, pero no deja de estar al interior de las cosas. Lo que no hace Aristóteles y que sí hace Platón, y es un poco la clave de esa diferencia, es crear otro mundo. Porque Platón en esto es enfático. ¿Dónde está la verdad? Acá no. No puede estar la verdad en un mundo donde todo se degrada, donde todo se corrompe, donde todo se transforma. La transformación incesante de las cosas para Platón es signo de debilidad, de decadencia, de muerte. Donde hay cambio no puede haber verdad. Claro, para alguien que cree que hay una verdad y que es absoluta, la tiene que sustraer al tiempo, al cambio, a la materia, al cuerpo. Y por eso crea Platón su famosa teoría de los dos mundos. O sea, para Platón hay un otro lugar que no es este, que ni siquiera es lugar en el sentido espacio-temporal, donde se dan las cosas en términos absolutos. Para Aristóteles esa teoría es una teoría que le escapa al problema. O si quieren, como dice muy bien Aristóteles, lo duplica, porque ahora no solo hay que explicar este mundo, sino que hay que explicar dos. Pero sobre todo es como que, digamos, exculpa el problema. No sé si se entiende a dónde voy. Lo saca fuera, ¿no? Entonces hay como algún grado de descompromiso directo con una realidad que se te presenta con todas las posibilidades para resolverla en sí misma. Ese platonismo exacerbado, idealizado, hace que uno esté siempre, lo digo bien metafóricamente y entre comillas, mirando al cielo, mirando las nubes. Y entonces no comprometiéndose con situaciones más concretas. El amor ideal, la justicia ideal. Son tan ideales los ideales que frente a ellos todo lo que sucede en este mundo es nada, o es copia, o es poco. No es casual que cuando Platón y Aristóteles, después de su muerte, cuando el platonismo y el aristotelismo se vuelven dos corrientes, en Europa, el cristianismo dominante, triunfante, elige en su primera etapa a la filosofía platónica. Y de hecho, hasta prohíbe la lectura de los libros de Aristóteles. Muchos de ustedes habrán leído El nombre de la rosa, donde claramente hay un intento de ocultamiento, de destrucción novelada, ¿no? La gran obra de Humberto Eco, pero de destrucción de libros de Aristóteles porque rompían el esquema, digamos, crucial para que el cristianismo, en ese maridaje con el platonismo, siguiera sosteniendo una idea de doble mundo, con un mundo de pecado como este y un mundo perfecto que está allá arriba. ¿Y dónde van las obras de Aristóteles que quedan totalmente excluidas de Occidente? Van a parar al mundo árabe. Por eso cuando los historiadores analizan el éxito del imperio árabe que empieza a posicionarse en gran parte de sus territorios y llega a Europa conquistando España, es crucial para entender el desarrollo del mundo árabe, que fue la única civilización que siguió la filosofía de Aristóteles, con esas lecturas tan particulares que hicieron pensadores como Averroes, por ejemplo, Avicena, esa España judía, católica y musulmana donde las obras de Aristóteles empiezan a circular y marcan un punto de quiebre con una producción filosófica impresionante. Aristóteles vuelve por los árabes y retorna a Europa, y es Santo Tomás de Aquino que en el siglo XIII dice: basta con platonismo, cambiemos el paradigma, y
Y entonces logra combinar Aristóteles con cristianismo, con tal eficacia que al día de hoy todavía el tomismo, así se llama a esta filosofía, todavía sigue vigente en algunos lugares. La segunda... se olvidaron que había dicho que había dos imágenes, pero había una segunda. La segunda imagen que quiero traer es de un pensador llamado Alfred Whitehead, un analítico de principios del siglo XX, si no me equivoco, que no es que ha pasado a la posteridad por ser el inventor de nada, pero un gran filósofo, que entre otras cosas dijo lo siguiente: el único problema filosófico, el único debate filosófico serio e importante es la discusión entre Platón y Aristóteles. Todo el resto, dice Whitehead, de la historia de la filosofía es solo una nota a pie de página sobre este debate. Impresionante. Primero por el lugar en el que colocan las notas a pie de página. Yo soy de los enfermitos que de un libro leo más las notas a pie de página que los libros, les cuento, de filosofía, pero me pasa eso. Pero, ¿qué quiso decir? Obviamente hay una desjerarquización importante, como diciendo, acá hay un debate que es el único que se ha mantenido y todo el resto son solo secuelas, pliegues de un debate superior. Como si les dijese, bueno, Marx, ¿qué es? ¿Platónico o aristotélico? Y aristotélico. Spinoza y aristotélico. Descartes y platónico. O sea, como si uno pudiera ir agarrando a todos los pensadores y colocándolos en uno u otro polo, porque en definitiva no se ha discutido nunca en la historia de la filosofía más que eso. ¿Dónde está la verdad? ¿Está acá? ¿O está más allá? ¿Está en el más acá? ¿O está en el más allá? Tiene algo de seductor reducir la filosofía a ese debate, no me cabe duda. También tiene de negativo que toda reducción no deja ver detalles que de algún modo embellecen el debate filosófico. Pero me parece que es una interesante pugna que sirve analíticamente como dos polos frente a los cuales todos nosotros después estamos siempre en los entres, ¿no? En los pasillos. Porque hay mucho de la idealización platónica que marca como rumbos interesantes para pensar arquetipos de las cosas, pero claramente Aristóteles y su propuesta de pensar siempre lo material desde lo material, desde una metafísica de lo material, ha hecho como más práctico y efectivo las reflexiones sobre una realidad que la acercan un poco más a la ciencia y la alejan del arte. Está mal también decir que Platón es más un poeta y Aristóteles un científico, pero de nuevo, incluso exagerando, esos dos polos nos ordenan un poco lo que va a ser la historia de la filosofía posterior. Esto ha sido Titanes en el Ring. ¿Quién ganó? Usted dirá. Idioma de preguntas. Filosofía. Género literario. Una pregunta es una llave. Una clave. Demasiado humano. Cientos de estudiosos que han estudiado su obra tienen una como preferencia por uno de sus libros, que yo también, ¿no? Es El Inmortal. Usted dice, claro, dice usted ahí... Sí, pero yo creo que ese cuento está, digamos, overwritten, demasiado escrito. Creo que el estilo es un poco pomposo. Yo lo escribí ahora de un modo más llano, de un modo más parecido al estilo oral, aunque el estilo escrito siempre es escrito. Pero el argumento es lindo. Es decir, si un hombre es inmortal, es muchos hombres, ya que va siendo distintos hombres en distintas épocas. Y, bueno, para que quedara, para impresionar más al lector, yo supuse que entre tantos hombres, y que refiere la historia, ha sido Homero, pero se ha olvidado de haber sido Homero y se ha olvidado del griego también. Y luego al final se sospecha que el que habla es Homero y ella no lo sabía, al cabo de tantos siglos. Es impresionante, además de escucharlo a Borges y decir cosas como, sí, el argumento es lindo, estamos hablando de uno de los cuentos que a mí más me han impactado en la historia de la literatura,
que es El Inmortal de Borges. De este cuento vamos a hablar en esta sección de transgéneros hoy. El programa pasado lo hicimos con una película, hoy le toca un cuento. Un cuento, ¿no? La periodista decía su libro. Ay, los periodistas, ay. Su libro, sí, no, era un cuento. No me acuerdo en qué libro está el Inmortal. Creo que está en el Aleph, no me acuerdo. Bueno, yo criticando y ahora acá me dicen en el Aleph. Bueno, le pegué, digamos, pero digamos, y la lectura que hace Borges de su propio cuento es impresionante, porque uno la ha leído desde lugares tan distintos y entiende qué significa esto de la hermenéutica, ¿no? De la interpretación incesante. Interpretar a la obra incluso contra la interpretación del autor. La clave para mí de toda relación con un texto. Obviamente hay encuentros, ¿no? Hay paralelismos. ¿Qué es el cuento de Borges? Más allá de lo que dijo Borges, ¿no? Que algo lo explicó, pero el Inmortal es una persona que una de las formas típicas que tiene Borges de escribir, Cortázar también la llevó a cabo, que tiene que ver con la existencia de un manuscrito. O sea, alguien le da un manuscrito a una persona que lo encuentra, lo empieza a leer y lee la historia de alguien que va recordando que, digamos, en su origen era un ser humano común y corriente, pero que por una cuestión destinal, un cónsul romano, si no recuerdo mal, era Marco Flaminio Rufo, ¿sí? un romano, que llega a la ciudad de los inmortales, bebe un agua que lo convierte en inmortal. Y este ser inmortal empieza como a recorrer el mundo, tratando de comprender esta nueva modalidad del ser, que es, digamos, una relación distinta con su propia muerte y por ello una relación distinta con su propia vida. Y llega a una de las conclusiones más traumáticas para los que leemos el cuento El Inmortal, que es que la inmortalidad le pesa. Pero le pesa desde el lugar que uno menos se imagina. Ser inmortal es baladí, dice Borges, es insignificante. Es al revés, la vida cobra significancia porque termina. Porque si la vida durara eternamente, todas las acciones empiezan a perder peso. Y el relato de Borges nos va llevando por un personaje que rápidamente se siente totalmente sobrepasado por una situación que lo excede y lo condena a una eterna vida sin sentido. De hecho, en el relato va contando que habían inmortales que por ahí caían a un pozo y estaban 70 años antes de que alguien lo levantara, o uno que decidió no moverse más y que un pájaro había hecho un nido en su pecho. Porque, ¿cuál es la perspectiva de aquel que no muere? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Claro, nuestra lectura de la inmortalidad está hecha desde la mortalidad. Y lo que provoca el cuento de Borges es poder pensar el estar por fuera del ciclo de vida-muerte. Porque si pensamos en la inmortalidad como, bueno, esto que soy ahora va a vivir eternamente, es una cosa. Lo interesante es una cosa jodida, porque está totalmente proyectada la inmortalidad desde la mortalidad. Ahora, el tema no es tanto qué pasaría si no muero, el tema es qué pasaría si no hubiese nacido en los términos de mortalidad, o sea, de finitud en los que estoy arrojado. Interesante pensar así, la eternidad. No tanto qué pasa si no muero, sino qué pasa si no hubiera nacido. No si no hubiera nacido y hubiese sido nada, sino
si hubiese sido siempre alguien. Si no hubiese nacido significa si hubiese estado vivo desde siempre. Nuestro personaje no lo tolera. Lo único que lo motiva a seguir vivo es la conciencia de saber que si tomó un agua que lo volvió inmortal, por toda una hipótesis de la compensación que desarrolla en el cuento, tiene que haber un arroyo en el que exista un agua que le devuelva la mortalidad. Y obviamente en este programa contamos los finales de los cuentos y les decimos, encuentra ese brebaje que lo vuelve a la mortalidad y muere feliz, evidentemente, después de haber padecido la inmortalidad. ¿Quieren que les diga algo? Toda la filosofía tiene su origen en esto, en tratar de resolver el insalvable problema de la muerte. Y les quiero anticipar una salida. Yo creo que en algún momento los seres humanos van a poder resolver el tema de la muerte. O sea, vamos a dejar de morir. No se asuste, señora, pero vamos a dejar de morir. Ahora bien, en ese mismo momento vamos a dejar de ser humanos. Pensemos qué nos causa más miedo, morir o dejar de ser humanos, demasiado humanos. Hasta el programa que viene.